Amigas, amigos, saludos. Hoy quiero comentar un tuit de un periodista vasco, Dani Álvarez, que en 235 caracteres, sin más, dice una cosa tremenda, y es: el catolicismo se acaba. Es de hoy, Twitter, y lo pueden ver allá. Dice: uno de los grandes hechos que determinan la actual era de la humanidad se da casi en silencio: la desaparición del catolicismo. La Iglesia se acaba en un proceso imparable. Tras siglos de hegemonía, se diluye en apenas una generación. Hasta ahí su tuit. Lo reproduzco y les invito y me invito a pensar a mí mismo. Y eso es lo que pienso yo. Cada vez hay más personas en la sociedad civil, no hablemos de la Iglesia, del cristianismo, ni en otras iglesias, en la sociedad civil, que creen percibir este hecho mayor: el catolicismo se acaba. Claro, yo creo que hay que matizar mucho, ¿no? En primer lugar, pues esto no se refiere al mundo, al planeta. Esto se da solo en Occidente, en principio. Y concretamente en Europa y en capas culturalmente evolucionadas de América, diríamos, de toda América. El fenómeno, por otra parte, también hay que matizar, convive incluso con fenómenos contrarios, ¿no? Se dice, o las estadísticas dicen, muchas de ellas que se aducen, que en España, por ejemplo, y en tantas otras partes de América Latina sobre todo, los protestantes, evangélicos y carismáticos y pentecostales aumentan. Entre ellos hay también muchos católicos, ¿verdad? Mas sabemos que estadísticamente hablar de extinción es una problemática, estadísticamente, ¿no? Porque nada se puede dar por extinguido o realmente extinguido. Más bien se trata de curvas descendentes que son asintóticas, ¿se acuerdan? Siempre queda ahí un remanente que va disminuyendo, disminuyendo, y en el infinito, que es inalcanzable, allí se junta con la coordenada cero, la abscisa. Entonces, no se puede hablar de que se extingue. Habrá, ¿no? Ni nuestros nietos verán esa desaparición, literalmente entendida, igual que hoy, pues no se ha acabado todavía el fenómeno de los anacoretas del desierto de la antigüedad primera. Pues eso lo damos por hecho que ya no existe hace muchos siglos. Sin embargo, vayámonos a Capadocia y verás cómo los encuentras también. Pero siguen siendo una minoría estadística. Pero quiero decir, para la estadística, para hablar literalmente, fundamentalísticamente diríamos de la estadística. Yo añadiría que dentro de la Iglesia católica son muy pocos los grupos católicos que se dan cuenta, que lo tematizan al menos, la teología inclusive. Parece que no existe, no va con nosotros, eso no, pues no. Y quienes se dieron cuenta en la Iglesia católica se pasaron hace tiempo a los botes salvavidas, dejando el Titanic y dejando que la orquesta allí siguiera tocando. Bien, esas matizaciones que habría que hacer, pero el hecho es el hecho, y lo que nos destaca este periodista es muy importante, y hay que quitarse el sombrero, no porque nos diga algo que nunca habíamos pensado, sino porque lo dice lapidariamente de una forma clara, concreta y alta, en alta voz. Más importante que todo eso sería analizar bien qué es lo que concretamente está pasando, qué es eso que concretamente está desapareciendo. Porque lo dicho, el catolicismo desaparece, no pasa de la superficie de los hechos y de los datos, la superficie de los datos sociológicos o estadísticos, ¿no? La Iglesia Católica disminuye a un ritmo sostenido. Esto es obvio y esto es un hecho mayor de nuestro tiempo. Y la Iglesia parece no tematizar lo bueno, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? O sea que no pasa nada. Lo que importa no es los datos exteriores, que también importan decirlos, ¿verdad? Sino importa ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está desapareciendo? ¿El catolicismo qué es eso? ¿Pero qué es lo que desaparece?
¿Desaparece una institución? Bueno, pues sí, claro, en parte desaparece una institución, pero ¿desaparece la institución y todo lo demás sigue? No. La institución desaparece porque desaparece otra cosa, ¿no? Más profunda. ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece una forma concreta de religiosidad que crecientemente no encuentra viabilidad cultural en la sociedad nueva, emergente y futura. ¿No será más bien eso, no? ¿Será quizá que lo que desaparece es una forma de cristianismo? Por decir algo, el cristianismo teísta, ya que el paradigma posteísta pues es el que hace tiempo estaba queriendo emerger y está emergiendo, y claro, con él arrastra muchas cosas, ¿no? Un cristianismo quizá es lo que está desapareciendo, un tipo de cristianismo quizá milenario, o más que milenario, pero no desaparece el cristianismo, desaparece una forma de cristianismo, que gracias a Dios, hablando teísticamente, tiene sustitución, tiene sucesión. El cristianismo sigue, quizá por donde se cree que no hay cristianismo. El catolicismo, el cristianismo católico, quizá sigue. Y por un lugar donde todos dicen, "No, se acabó". ¿Quién ha dicho que se acabó? ¿No será esa una forma de cristianismo post? Iba a decir por cristiano, pero esos son otros 500 pesos. Hay que pensarlo bien, que se dice, ¿no? Estamos quizá ante una metamorfosis, ya saben, ¿recuerdan? Metamorfosis, el gusano y la mariposa, la oruga y la mariposa. A lo mejor estamos ahí y la oruga está, pues eso, muy mal, pero no es como en el caso de la mariposa, que ya digo de la oruga y la mariposa, que ya sabemos todos que aparecerá, que se convertirá en mariposa. No, aquí no sabemos si estamos en metamorfosis o esto es una muerte, una desaparición. Quizá esto, pues eso, es el final. Se acabó el cristianismo, se está acabando. Y pregunto yo, ¿o será una metamorfosis? Lo que pasa que esta vez no sabemos que sea metamorfosis, y si lo fuera, tampoco sabemos que esto va a ir a una mariposa. ¿Cómo que mariposa? ¿Por qué? ¿Qué es esto? De la oruga salen las mariposas, pero del cristianismo, el catolicismo que se acaba, ¿qué sale? A nosotros son otros 100 pesos. No sabemos si será mariposa, no sabemos qué será, ni qué aspecto tendrá, o a lo mejor está aquí ya la mariposa, pero no nos damos cuenta que no es mariposa. O sea, el cristianismo que desaparece, a lo mejor no desaparece, a lo mejor se está transformando. Sin fanatismo, no todo, no en su 100%, por supuesto, sino, ya me entienden, eso habría que matizarlo bastante, pero quizá me estoy explicando, no lo sé. Entonces yo le diría a Dani, gracias Dani por darte cuenta de este fenómeno, por llamarlo con palabras altas y claras, ¿no? Y por decir que es un fenómeno de los más importantes. Y yo te invitaría, Dani, a que sigas con el tema, ¿sí? Y quizá invitándote muy cordialmente y muy amistosamente a ir más allá de la percepción, ¿no? Quizá. Las personas que se dan cuenta de eso como tú, probablemente se pueden dar cuenta de más, ¿qué hay más abajo? Tú puedes decir más. El catolicismo se acaba. ¿Y qué es concretamente lo que se acaba cuando se acaba el catolicismo? ¿Mm? El cristianismo también se da cuenta, el cristianismo católico, pero debiera repensarse mejor, ¿no? Si esto efectivamente se cae, si estamos en el Titanic, hay que llamar a los expertos, a los que hicieron el Titanic o estuvieron en su fabricación para decirles, ¿se hunde o no se hunde? ¿Se acuerdan la escena de la película? ¿Esto se hunde o no se hunde? La primera cuestión, sí o no, ¿nos hundimos o no? Como en filosofía se dice, unsit. ¿Esto es o no es? Después, ¿cómo dosit? ¿Cómo va a ser? Forma, tiempo, proceso, eso es otra cosa. Pero lo primero, ¿se hunde o no se hunde? A lo mejor en el Titanic era fácil ver que las 4 compuertas, sus dimensiones, los metros cúbicos que había en cada una de las salas, en la velocidad del agua que estaba entrando, entonces cuánto tiempo iba a durar. El relleno suficiente de cámaras para que el barco se hundiera. Aquí no es posible porque esto no es un barco. Eso es un símil, ¿no? Esto es una metáfora, entonces no se puede extrapolar. Pero sí que habría que preguntarse, habida cuenta de que de hecho ya se está hundiendo, está diciendo parcialmente.
cientos de millones de personas cristianas y en mucha parte católicos han salido ya en Europa de la Iglesia. En Estados Unidos el colectivo más amplio religioso que usted puede identificar es el grupo de los excatólicos. Personas que fueron criadas católicas, como dicen allí, ¿no? Educadas en el catolicismo y que ya lo abandonaron. Ese es el grupo más grande, el colectivo que usted sociológicamente puede detectar más grande de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y no será que el cristianismo está siguiendo por ahí? En Canadá, después de la Revolución Tranquil, la revolución tranquila que se dio tranquilamente, sin revoluciones, sin líos, sin problemas políticos, simplemente la gente se marchó y quedó reducido a lo que hoy vemos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se acabó el catolicismo? ¿Se acabó? ¿O hay un catolicismo que ya no se llama a sí mismo catolicismo, ni se reconoce como tal? Pero que son todos aquellos católicos que son un peso muy fuerte y muy pensante y muy concienciante, diría yo, en la sociedad canadiense. Entonces, hay mucho que pensar. Dani, gracias. Ojalá puedas continuar esa reflexión. Saludos. Y a ustedes también. Chao.